Atención a la última hora porque Concha Calleja ha vuelto a hablar y en este caso no sobre la salud de Carlos III y Kate Middleton, sino sobre una cosa bastante rara, inseguridad de nuevo en la Casa Real Británica. Lo cierto es que los Windsor están viviendo ser objeto de una investigación policial. Algo que ha resultado bastante raro, especialmente después de la recaída que tuvo Carlos III, precisamente por esos tratamientos tan raros y alternativos que está llevando contra el cáncer. ¿Y Kate Middleton dónde está? Bueno, vamos a ver este vídeo de Concha Calleja, a ver un poco qué es lo que tiene que decir, vamos reaccionando. Y os cuento cositas porque esta semana es verdad que han pasado muchas cosas y no las hemos contado. Empezamos con Concha Calleja. Que dicen que su hijo no está preparado para reinar. Que es hay un acoso enorme que nos hemos enterado ahora por este informe, un acoso muy grande hacia los miembros de la Casa Real. Ha habido como 500 amenazas en este último año hacia ellos, de acosadores. Anónimos, dices. Anónimos y algunos que han pillado y que bueno, pero bueno, que ya es gente no son de tan la calle, anónimos. ¿no? Que es gente que gente de la calle, gente que eran muy monárquicos y que están muy enfadados con cómo lleva las cosas Guillermo, que no apoya a su padre, el rey, y ya solo faltaba además en estos últimos días que se ha incrementado casi en un 20% este tipo de acosos, cuando ha pasado lo del rey Carlos que contamos aquí y que tuvo que ingresarse en el hospital y su hijo desapareció en teoría de vacaciones. Es que, claro, ese es el asunto, que a William no se le ve por ningún lado. Sigue habiendo titulares sobre Kate Middleton, es como una especie de narrativa que llevan los tabloides británicos como para mantenerla viva. Pero es verdad que, bueno, pues esta noticia ha llamado bastante la atención porque las últimas informaciones que teníamos, en este caso sobre Kate Middleton y William, era que habían contratado a otros abogados, dejaban los abogados de Buckingham para hacerse cargo ellos de no sabemos exactamente qué acciones legales iban a tomar, en este caso la monarquía. Bueno, se ha quedado ese tema en un impasse. Pero sí, es que a William se le está cogiendo como fama un poco de vago. Es verdad que varios de estos acosadores son como monárquicos, muy ultras, muy radicales, que quieren que sea Carlos III el que lo haga todo y que William no rechiste. Curiosamente, a mí me parece que dentro de todo, William y Kate no siguen un camino alternativo, sino que van un poco a lo que dice Carlos y sobre todo Camila, desgraciadamente. Y digo en teoría de vacaciones porque no puedo contar más, pero también tengo que decir que igual no eran vacaciones. Qué bien, Concha, que digas esto, porque esta semana pasada salió una noticia publicada en Inglaterra diciendo que el príncipe Guillermo ha acudido a los abogados que separaron a sus padres. Sí. Ya han dejado... Sí, o sea sí, que es cierto. Sí, pero es han dejado... Sí, esto es lo que yo decía, ahora lo oímos, pero me da que por donde va Concha Calleja tiene que ver en este caso con la salud de Kate Middleton. Creo que va por ahí. No creo que aquí haya rumores de divorcio ni nada parecido. Yo creo que otra cosa. Ha contratado el príncipe Pero Guillermo. para los acosadores Han contratado, que lo No, digas, estamos saltando de una cosa no, claro, es que yo estoy otra, hilando. No, Hay un tema que no se puede contar. hay un tema que es el de los acosadores y que el informe ha salido ahora y que sabemos que un grupo que además era muy monárquico, pues esa parte de británicos no están de acuerdo en cómo su futuro rey pues está llevando en este momento las cosas. Vale. Pero hay otra Y parte- luego está el Claro. motivo por el que no estaba ahí presente Guillermo y Kate. Claro. Pero claro, a mí lo que me llama la atención es cada uno tiene la libertad de expresión para utilizarla y para poder decir lo que quiera.
siempre y cuando no haya un hecho delictivo de por medio. Es decir, estos acosos incluyen amenazas de muerte o algo parecido. Claro, es que yo creo que hay que distinguir entre el odio en las redes y a lo mejor algunos psicópatas locos, que sabemos que los hay, que en este caso, bueno, pues estén ejerciendo pues algo así contra William. Yo creo que una cosa es criticar y otra cosa ya llevarlo hasta ese extremo, que tenga que intervenir la policía, que tenga que identificar a esos acosadores, porque la mayoría son anónimos. Bueno, pues con esta serie de cosas, no sé, es que al final la frase mítica, ¿no? El mundo está perdiendo la cabeza, pero por completo. Claro, claro, sí, Guillermo y Kate, pero sobre todo Guillermo, porque Guillermo es el heredero y si su padre no está, el que tiene que suplir a su padre es él. Y han ido a ver a unos abogados. El Guillermo ha saltado una noticia, dice que Guillermo ha acudido a los abogados que separaron a sus padres. Bueno, y como tanto se especula sobre la relación de Kate y de Guillermo, que llevaban los asuntos. No son los abogados que separaron a sus padres, son los abogados de la madre, en este caso de Lady Di. Hay que decir que de estos 500 acosadores han identificado a 35, que me parece una cifra, pues oye, significativa, como de máximo riesgo. Ojo con esto que pinta oscuro. Los abogados que llevaban los asuntos de Lady Diana son los que ahora quiere su hijo que le lleven todos para separarse. A ver, en la monarquía... ¿Para separarse de quién? No, vamos a ver, para separarse de que lo me que da un infarto, Paloma, por favor. No, para separarse de lo que son los abogados que hasta ahora eran del rey Carlos III. Pero como ahí se llevan de pena toda la familia, como se espían, como hablan unos de otros. Como hablan mal unos de otros. Entonces, lo que salía esa información es que lo que quiere el príncipe Guillermo es independencia para que no haya filtraciones y maldades. Claro, pero la realidad es que ha contratado, entre otras cosas, pero ha contratado también a los abogados porque... Bueno, pues los ha contratado efectivamente para que lleven todo esto. Es un asunto bastante complicado y bastante complejo, ¿eh? Que la inseguridad venga ahora directamente de Reino Unido porque haya unos locos fundamentalistas que digan no, porque tú tienes... Es que no se entiende. O sea, yo puedo entender críticas, es verdad que yo me meto en redes y muchas veces para consultar la información y se pasan muchísimo, pero no solo en esta monarquía, sino también en la monarquía española. O sea, quiero decir, y creo que entienden que la crítica va un poco también en el cargo. Ahora, ya que se lleve esa crítica a algo peor, al punto que tenga que intervenir Scotland Yard, pues ya me parece brutal. En fin, tema peliagudo. Vamos a seguir pendientes. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar.